Las iglesias cristianas orientales, las iglesias ortodoxas, el domingo de resurrección acostumbran los fieles a saludarse unos a otros diciendo: Cristo ha resucitado. Y el otro responde: ciertamente, Cristo ha resucitado. Vamos a hacer un poquito el oriental, ¿vale? Cristo ha resucitado. Eso es. O Christos anesti, en griego, que era como se oía habitualmente en los primeros siglos. Aletheia Christos anesti, Cristo ha resucitado. Bueno, agradecer vuestro cariño después de esta pequeña operación que me hicieron, de la que he salido, como se puede ver, mucho más guapo, mucho más inteligente. Más alto no, porque me tiran los puntos y entonces cuando uno hace así no puede, sino también. Pero bueno, ya pasando. Poncho, yo no sé, si yo pongo un audio cerca del micro, ¿pita o se oye algo? Vale. Porque, mirad, anoche me envió un saludo. Últimamente es más fácil hacerlo por audio. Nuestro hermano Miguel Zuger, este hermano que es palestino y que todo este tiempo tan terrible para los palestinos allí, después de todo lo que sufrieron también los israelíes, pues él está en la frontera de Gaza y intentando ayudar. Sabéis, nos contaba, lo solemos compartir en la reunión de oración, porque tampoco mucha publicidad no se puede hacer, ¿no?, por las circunstancias de su ministerio, pero varias decenas de miembros cristianos de la iglesia clandestina allí han muerto también. Y hay algunos que están desaparecidos y nuestro hermano está en aquella zona, pues intentando ayudar en lo posible en una situación difícil, porque no solo es todo lo que resulta de los bombardeos y tal, sino incluso con la poca ayuda que llega, pues toda la mafia que se ha generado alrededor, de manera que hasta el agua se ha convertido en un producto de privilegio, casi de lujo. Entonces me enviaba anoche este mensaje de audio, a ver qué tal. Amada familia, realmente Qué bien. queremos alabar a Dios por tus vidas, por continuar haciendo parte de nuestra vida, de nuestro ministerio. Y son momentos muy duros que vivimos, pero alabamos a Dios por la manera como ustedes nos han abrazado en este ministerio. Gracias, hermanos nuestros. Y hoy estamos viviendo un momento tan especial de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua de la libertación de nuestras vidas, la eternidad que nos espera. Y estaba refletiendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, diciendo lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirse. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado.
no está aquí. La palabra preciosa, resucitado, Él no está aquí. Y es que nos anima, a pesar del sufrimiento, las guerras, nos hace llenar de esperanza, mirar al cielo, esperar su venida. Es la solución única, pero queremos continuar firmes, sirviendo a Él con toda nuestra fuerza. Por eso, gracias, hermanos nuestros, por hacer parte de nuestra vida. La Pascua es la mayor fiesta para nosotros cristianos. El mundo llora y muchos cristianos parecen lamentaciones, pero para nosotros es victoria y libertación. La eternidad nos espera. Amén. Pues en tantos idiomas, en tantos rincones del planeta y en tantas y tan diferentes circunstancias, celebramos y nos alentamos en el hecho cierto, como decía antes Mario, de la resurrección de Jesús, el cual, Jesús, nuestro Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en recuerdo de esto y para hacer memoria de ello y para anticipar el regreso del Señor es que participamos de los símbolos del pan y del vino. Yo creo que todos, casi todos, os habéis acordado de recogerlo a la entrada. Así que con este protocolo peculiar, si alguien necesita, levantáis la mano y ahora Pili os lo hará llegar. Levantáis la mano así bien que se vea. Mira que llevamos tiempo haciendo esto y que no consigo yo abrir esto nunca. Madre mía. Ay, Señor. Esto no lo ha arreglado la operación. Bueno. Dice Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Y demandamos este regreso de Jesús, porque ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay que esconderse. Esa imagen terrible de Apocalipsis de algunos que pedían a las peñas sepultarnos, horrorizados ante la imagen del Dios que viene, pero nosotros no tenemos miedo. Estamos al amparo de la misericordia de Dios. Por el sacrificio de Jesús, en memoria de Él, tomamos de este pan. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Por el derramamiento de la sangre de Jesús, en lugar de la nuestra, nosotros ahora
celebramos el favor de Dios y la expectativa de eternidad. Haced esto, dice el Señor, en memoria de mí. De una manera así sencilla como tú, Jesús, nos enseñaste, queremos recordar que toda nuestra fragilidad, todo nuestro pecado, todas nuestras limitaciones, Señor, son vencidas y superadas por tu misericordia. Padre de amor, tú nos has dado a Jesús. Por tu Espíritu podemos creer y acercarnos. Y en tu misericordia somos bendecidos a diario y nosotros queremos así también bendecir tu nombre. Amén. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y sobre este pasaje quisiera llamar vuestra atención esta mañana, concretamente acerca de este versículo, acerca del grano de trigo que cae en la tierra, que muere, que lleva fruto. Sabéis que el empeño de Jesús era hacerse entender, no mostrar su sabiduría, sino hacerse entender. Y por eso muchas de sus enseñanzas están llenas de ilustraciones. Pero claro, son ilustraciones, son ejemplos pensados para las personas que le escuchaban hace 2000 años, en una sociedad muy familiarizada con la agricultura. Nosotros de la semilla, de la siembra, del fruto, en fin, algo sabemos, pero yo creo que muchos de nosotros no lo hemos visto, ¿no? Hay algunos hermanos que sí tienen afición por estas cosas, tienen un huertecito y están acostumbrados a ver esta dinámica, pero para muchos de nosotros ya esto pierde vitalidad, porque sí, entendemos el concepto, pero nos falta el hecho de verlo con los ojos, ¿no? Ver ese proceso que no deja de ser prodigioso, porque una semilla, un grano, aparentemente sin vida, a veces al tacto duro, insignificante, pues se hace un agujerito y se mete ahí y se tapa. Y es como quien metiera ahí una piedra. Eso, ahí está. Pero pasa un poco de tiempo y donde no había nada, donde no se veía nada, pues aparece un tallo. Puede parecernos claro, pero a la vista no deja de ser sorprendente. No había nada, sí, pusimos algo, pero aquello no tenía vida ninguna, estaba ahí, se quedó tapado, no se veía, y ha conseguido abrirse camino y aparece un tallo. Y además, poco después, aparecen hojas, y después aparece fruto, pero no había nada. Y ahora está ahí. Quizás lo más parecido a eso, ya que no estamos tan familiarizados, es que a veces
pasamos con el coche y a pie de carretera, según la época del año, pues lo único que vemos es tierra marrón, a veces de color gris. Lo que más me llamó la atención, todavía me acuerdo, la primera vez que vine a Madrid de hecho vine cuando vine a estudiar al seminario, porque pues mi familia, mis amigos estaban todos en el sector del Mediterráneo, así que cuando viajaba pues era en esa zona, ¿no? Pero hacia el interior no había llegado. Y, en fin, Valencia, La Huerta, Los Huertos Naranjos, Tierra de las Flores, de la Luz y del Amor, todo eso, tal. Y uno llega a las cercanías de Madrid y la verdad, al menos desde esa carretera, cruza la parte esa de Cuenca, seca, y las cercanías de Madrid, aquí son feas, con perdón, pero la zona de Rivas, todo eso, es que la tierra ya no es marrón, es gris. Y eso. Luego uno llega a Madrid, la sensación es que es como un oasis, porque todos los alrededores son yermos, y luego entra la ciudad y todo verde, todo espléndido, todo qué bonito, ¿no? A veces uno pasa por la carretera y eso, y lo que ve es nada. Pero si vuelves a pasar por el mismo sitio, un tiempo después, está todo verde. Ha llovido ahora mismo en este tiempo, o sea, es una delicia, ¿no? Y Jesús, que no tiene ningún interés en que digan de él que sabe mucho, sino en que se pueda entender lo que quiere transmitir, pues presenta esta imagen. Y lo que viene a decir a sus discípulos es que hay una realidad espiritual que funciona de una forma análoga a cómo funciona la tierra. Y que efectivamente, así como si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, y pues no lleva fruto, hay una realidad espiritual para las personas que en alguna manera tiene que ver con esto. En primer lugar, con él mismo. Versículo 23. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Es la hora de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Pero fijaos, paradójicamente es la hora en la que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es la hora de su glorificación, paradójicamente, por medio del sufrimiento. Y la muerte es el camino para la vida. En realidad, el único camino para la vida. Y eso lo habían anticipado, se había anticipado en la ley. ¿Querrás? Sí. Los sacrificios de la ley, ¿recordáis? Cuando uno lee, eso es a veces tan impactante, ¿no? Pero también la idea es de visualizar esa realidad espiritual. Pues animales, eran corderos, eran palomas, animales limpios, animales puros, animales sin mancha, que sin embargo eran sacrificados, su sangre era derramada, y ahí ya se estaba anticipando esta idea. Lo anticiparon también los profetas. A veces cuando recordamos el sacrificio de Jesús leemos Isaías 53, aquel cordero sin mancha, limpio, obediente, humilde, que fue también entregado a la muerte. Y el mismo Jesús lo anunció. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y lo dio en sacrificio. Y esa muerte ganó nuestra reconciliación con Dios. En la primera epístola de Pedro leemos esto: Cristo padeció una sola vez por los pecados, por los nuestros, no por los suyos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios. No había otra manera. La epístola de los Romanos, uno de los textos más densos, ahí conceptualmente, teológicamente, pues esta misma idea. Nuestro Señor Jesús fue
entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Nuestra culpa debía ser pagada, Jesús lo hizo en nuestro lugar, y el Padre le levantó de los muertos para dar fe que ese sacrificio era válido y que era suficiente. Esta verdad del versículo 24 que leíamos, el grano de trigo ha de morir para llevar fruto, pues esa verdad tiene un sentido solemne y único aplicado al Señor Jesús. Solo Él muere como sustituto, solo Él, al hacerlo así, produce mucho fruto, pero esta misma idea de morir para tener vida, esto también, en un sentido análogo, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y de eso hablan los versículos siguientes, el versículo 25 y 26, porque el Señor habla de sí mismo. Si el grano no cae y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y a continuación dice, pero vosotros, en cuanto a vosotros, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Mirad, hay algo aquí también para nosotros. Y tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra reconciliación con Dios. De las veces con más rotundidad se explica esto, está en el Evangelio de Marcos. Marcos lo comentaba el jueves, creo, Dani, o el viernes, Dani Bores, ¿no? Es el Evangelio más breve, como que hay prisa de ir a lo esencial, y por eso apenas hay información del nacimiento de Jesús, no, directamente comienza, dice el capítulo primero ya, en el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, ya ha adelantado mucha historia, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. La reconciliación con Dios, el encuentro con Dios, la justificación, la salvación, todo eso pasa por estos elementos, el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es el reconocimiento doliente, quebrantado, el reconocimiento de nuestros pecados delante de Dios. Es una forma de morir a la propia vanidad. La fe no es sino la confianza en Dios, en el sacrificio de Jesús en favor nuestro, que es también una forma de morir porque significa desconfiar ya de nosotros mismos y cifrar toda nuestra confianza en Jesús. El arrepentimiento y la fe, dice John Stott, eso es algo así como el reconocimiento de él lo llama nuestra bancarrota espiritual. No tenemos nada de lo que presumir, no tenemos nada que exhibir, no tenemos nada de lo que alardear, no tenemos nada con lo que justificarnos, estamos arruinados espiritualmente, en bancarrota total. Lo único que podemos hacer es confiar en la misericordia de Dios en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe. Estos son los pobres en espíritu, de los que hablan las bienaventuranzas, y por eso de ellos es el reino de los cielos. Así que también tiene que ver con nosotros esta idea de la semilla, del grano que cae en tierra y muere y que solo entonces lleva fruto, porque solo el arrepentimiento y la fe, solo el reconocimiento de nuestra miseria espiritual, un reconocimiento real, concreto y desde luego quebrantado y dolorido, y el ejercicio de la confianza en Jesús, esta manera de morir a nosotros mismos, es lo que produce como fruto la salvación y la reconciliación con Dios. Pero no solo eso, y me gustaría también mencionar, porque este ejercicio de morir espiritualmente, de morir a nosotros mismos, produce frutos abundantes, no solo en términos de perdón de nuestros pecados, sino en términos de adopción. Eso dice la palabra. Por la fe en Cristo Jesús, todos sois no solo perdonados, salvados, librados del infierno, no, somos hijos de Dios, hijos de Dios.
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en nuestra propia condición, el Hijo del Hombre, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Muy bien, sí, pero más todavía, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hijos adoptados, hijos adoptivos de Dios. No solo que escapamos de la condenación, de la eternidad, es que ahora lo somos ya. Y lo seremos eternamente. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso no es un título retórico. Esa es nuestra identidad. Y tampoco en un sentido retórico, sino en un sentido muy real, muy real. No sé, para las personas que nos rodean podemos ser vulgares. En términos humanos probablemente lo seamos, pero somos hijos de Dios. Y además, no de forma biológica, que quiere decir casi porque que no hay más remedio, no se puede, se puede, pero no se puede repudiar a un hijo que te ha nacido, pues con sus defectos, con sus cosas, bueno, ahí está, ¿no? Pero esto es por elección, eso significa ser adoptado, ¿no? Hijos por elección, es que Dios ha querido, Dios lo ha querido, le hemos agradado en Cristo Jesús. Y aún más, no solo es el perdón, la justificación y la adopción como hijos, sino, mirad, esto es prodigioso también, la regeneración, personas nuevas. Nos salvó, dice la epístola a Tito, nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y añade, por el lavamiento de la regeneración. Hoy estoy erudito. Palingenesías es la palabra para regeneración. Genesías, no hay que ser muy listo. Génesis, nacimiento. Renacidos. Renacidos. El nuevo nacimiento del que habla el Evangelio de Juan. Y eso eso tampoco, no es una cuestión meramente retórica, no es una cuestión, no es un concepto, es una realidad, ¿no? Dice la epístola a los Efesios que estábamos espiritualmente muertos, espiritualmente, aun viviendo físicamente, en términos espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es como que eso muerto, de nuevo, esa semilla, ahora cobra vida. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mirad, lo hemos oído muchas veces y eso nos pone un poquito en peligro, en el peligro de pasarlo demasiado por alto. Pero hay una nueva creación en cada uno de nosotros. En el gesto sencillo del arrepentimiento y la confianza en Jesús, a ese responder a Dios, Dios corresponde a su vez y trae el perdón de nuestros pecados y nos reconcilia con Él y nos adopta como hijos y nos da una nueva naturaleza para que las cosas puedan ser hechas nuevas. Pero eso es tremendo. Y voy a volver a recordar todo eso porque mirad, y esta es la última parte. Todas estas realidades, todo esto es un milagro, es un prodigio. Que la semilla de trigo produzca fruto es muy llamativo, pero tiene un recorrido natural, sabemos cómo funciona, pero todas estas cosas de las que hablamos, en términos espirituales, esto es un milagro, esto no lo producimos nosotros, esto no lo podemos elaborar, no lo podemos construir, no se trata de que nos dan un modelo y nosotros en imitación a eso lo copiamos. No, esto es un milagro, esta es la obra de Dios a través de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este es el elemento crucial, porque se trata no solo de saber estas cosas, sino de vivirlas y de experimentarlas por medio de la acción del Espíritu Santo. Toda nuestra naturaleza, toda nuestra condición natural es incapaz de obrar nada de todo esto. Todas nuestras capacidades intelectuales y del tipo que sea, no pueden hacer esto.
De nuevo, también en esto debemos aprender a morir, dejar lugar a la semilla de Dios actuando en nuestras vidas por el Espíritu Santo del Señor. No hay otra manera. Mirad, si pensamos en el arrepentimiento y la fe, todo ese recorrido que desemboca en nuestra reconciliación con Dios es la obra del Espíritu Santo del Señor. Él es, recordáis, el que convence de pecado y de justicia. Para nosotros es un misterio porque no sabemos, entonces, por qué este sí, por qué este no, pero hay una parte que tiene que ver conmigo, porque yo también puedo decir, de alguna forma digo que no. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Es decir, si fuera por Dios, nadie estaría lejos de Él. Pero sucede. Luego, algo ahí tiene que ver con nosotros. Esteban el apóstol, el discípulo de Jesús, reprochó a los que le escuchaban: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Claro, por eso no os enteráis, es que vosotros le resistís. Así que hay algo ahí muy complejo. Y cada vez que la mente humana, por más teológica que sea, quiere explicarlo, yo creo que la lía. Hay cosas que son como Dios mismo, ¿no? Es inefable, habla, si es que sabemos mucho de todo, también sabemos latín. Inefable, es decir, es algo de lo que hablar no se puede. Y Dios nos trasciende y estas cosas nos trascienden. Pero hay un elemento cierto y es la intervención de Dios mismo, porque si el Espíritu de Dios de alguna forma no interviene, es imposible que de lo muerto se produzca la vida. Así que mucho tiene que ver con nuestra propia reconciliación con Dios. No solo eso, hablábamos también de la regeneración, del nuevo nacimiento, pero eso también es obra de Dios, porque dice el Señor Jesucristo que lo que es nacido de la carne, lo que es propio de la condición humana natural, pues no es más que eso. Y lo que es nacido del Espíritu, eso es porque, efectivamente, porque el Espíritu le ha dado la vida, lo ha hecho nacer. Leíamos antes el texto de la epístola a Tito, cuando dice el texto que el Señor nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, la palingenesías esta, ¿no? Y añade, y por la renovación del Espíritu Santo. La regeneración es un acto creador de Dios, no es una reforma nuestra. Estos últimos meses leía algunos textos. Yo cada vez leo textos más antiguos, a excepción de alguna obra de Mario Escobar. Cuanto más antiguo, más interesante. Y leía de los escritos de los primeros cuáqueros del siglo XVII. Hoy, olvidaos de los cuáqueros, hay cosas rarísimas por ahí, ¿vale? Hay cuáqueros ateos, cuáqueros musulmanes, cuáqueros budistas, o sea, olvidaos. Pero los primeros cuáqueros fue uno de estos movimientos que periódicamente en medio del pueblo de Dios se levanta para recordar estos elementos. La necesidad de, ellos insistían mucho en callar, en guardar silencio y escuchar la dirección del Espíritu de Dios. Y a propósito de este concepto de la regeneración, de esta nueva creación, dice uno de estos autores que es el cambio de hombre que ocurre mediante el nacimiento que es del Espíritu. Entonces la criatura se desnuda de su propia naturaleza, de su propio entendimiento, de su sabiduría, de su propia voluntad, y se forma de nuevo por el Espíritu. La vieja criatura pasa y surge una nueva, que crece diariamente hacia la plenitud de Cristo. Es la obra de Dios. Igualmente que la santificación, ese remodelado, no solo de lo que hay dentro de nosotros, de este concepto que es cierto, no, sino efectivamente, como sucede con esa semilla plantada ahí, que
ahí queda escondida y todo el mundo sabe que está ahí dentro, pero no se ve. Entonces, pero no queda así eternamente. Es pequeña, no se ve. Bueno, es pequeña y no se ve 1 mes, 3 meses, 6 meses, pero termina dando fruto. No se queda en nada. Si eso pasara, es que algo pasa, algo malo pasa. Y de la misma manera, esta es la expectativa de transformación, de renovación, de gloria en gloria, es decir, de avance en avance, de mejora en mejora, en la imagen, a imagen de Jesús, es decir, como el modelo, el Hijo del Hombre en mayúscula, para que nosotros alcancemos esa misma condición, ese mismo carácter, ese mismo vivir, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. El mismo autor que os citaba, este cuáquero del 17, dice que esto es la verdadera fe cristiana, ¿no? Consiste en ser nacido del Espíritu, permanecer en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser y crecer en el Espíritu. Consiste en el crecimiento de la semilla. Ellos les llamaba mucho la atención, digo, esta gente es inteligente porque a mí me pasa lo mismo. Yo también, me llamó mucho la atención, aparece 2 veces, en la primera epístola de Pedro, en la primera epístola de Juan, otra vez la idea de la semilla. Lo mismo que Jesús habla en el texto que hemos leído, en el Evangelio de Juan, pues tanto en la primera de Pedro como en la primera de Juan se habla de la semilla, la simiente, dice la Reina Valera, ¿no? La simiente de Dios en nosotros. Y esa es una imagen muy, muy potente. Una semilla de Dios en nosotros. Como estamos acostumbrados a enseguida, bueno, ya espiritualmente, claro, espiritualmente. Pero hombre, dejaos ganar un poquito por esa ilustración. Es decir, no es algo nuestro, es algo implantado, un cuerpo extraño, como lo que llevo yo, lo han puesto. Pero ese no molesta. Una semilla de Dios, que como todas las semillas está llamada a crecer y a dar fruto. Claro, la simiente de Dios en vosotros. Y los cuáqueros hablan mucho de la semilla, ¿no? Dice que la auténtica santificación consiste en el crecimiento de la semilla, en su propagación sobre todo el hombre, como sucede con la levadura. Cristo, formado por la fe en el corazón, y según crece esta semilla, según crece el Hijo del Hombre, así hace santa a la persona en quien Él crece. Bueno, pues esto quería yo compartiros, ¿no? Este prodigio de la muerte para la vida que experimentó el Señor Jesucristo. Él de una manera única, irrepetible, entregándose literalmente a la muerte para darnos vida a nosotros. Y una vida que se expresa, que se ramifica en multitud de bendiciones. Todas las bendiciones espirituales de las que habla la epístola a los Efesios. El perdón de los pecados, la adopción como hijos, la nueva naturaleza, el desarrollo de ese nuevo carácter. Y eso, de lo que nosotros participamos, por el arrepentimiento y la fe, se nos comunica a través de la obra del Espíritu. De esa obra necesitamos en todos los sentidos, también del arrepentimiento y la fe. A veces pensamos que el arrepentimiento es algo que sucede una vez cuando decimos, verdad, soy pecador. No, pero necesitamos la suave voz del Espíritu. Ese, dice la tradición medieval, ese dulce huésped del alma, así le llaman al Espíritu Santo, que siga llamándonos al arrepentimiento, que haga más evidente la realidad lamentable del pecado en nuestra vida, que nos lo muestre, que nos haga más y más sensibles a todo lo que hay en nosotros que debe ser cambiado, que debe ser corregido.
Líbrame de los errores que me son ocultos, dice el salmista. Espíritu de Dios, muévenos, aún como hijos de Dios, muévenos al arrepentimiento, muévenos a una conciencia más fina de nuestro pecado. Muévenos a un ejercicio de confianza más plena en el Señor Jesús. Espíritu de Dios, muévenos a morir, porque este nuevo vivir pasa por nuestro morir, ¿no? Lo viejo debe ser eliminado y aprender a esperarlo todo en el Señor. Cito una vez más a este cuáquero, la experiencia del Espíritu de Dios que comienza algo en el corazón, la espera en Él por más de su Espíritu y caminar con Él en su Espíritu. Y en esta dinámica extraña de la que habla Jesús, el que ama su vida la perderá, el que la aborrece la ganará para vida eterna, pues en esta dinámica es que nosotros participamos de alguna manera de esta misma dinámica que Jesús mismo vivió. Morir a nosotros mismos, morir a nuestra supuesta sabiduría, morir a nuestro voluntarismo, a nuestro empeño propio, renunciar a todo eso para confiar en el Señor, para que el Espíritu de Dios siga completando esta obra preciosa, todos estos frutos abundantes de los que somos herederos y depositarios por la misericordia de Dios y que están llamados a crecer más y más en nuestra vida por la acción del Espíritu de Dios. Aprender a escuchar, aprender a depender, más que aprender, fijaos, ni siquiera es eso. Más que aprender es ser enseñados. Porque aprender a veces tiene mucho de, a ver, ¿qué hay que saber? ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago, venga, dime. No es cuestión de aprender. Demasiado yo todavía en eso, ¿no? No es aprender. Es dejarse enseñar. Es otra cosa. Dejarse enseñar en las manos del Señor por su Espíritu. Amén.